desorbitado todo. Desorbitado, tienes que hacer números para comprar. Se va acumulando y es una subida considerable. Está caro, está complicado pasar el día. Estás viendo los precios como los ves y dices, les veo poca diferencia si es que alguno está más bajo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La inflación se modera en septiembre y baja al 8,9%. Es una décima menos de lo previsto y una cifra inferior a la media europea, a pesar de que los alimentos siguen por las nubes. Parece que comienza el cambio de tendencia con este dato económico de septiembre, aunque aquí en Castilla y León los precios están más altos que en el resto del país y siguen en el 10%. La inflación sigue muy elevada pese a la bajada de este mes de septiembre. En este último año la electricidad ha subido en un 20% y la alimentación en general en un 15%. Donde sí se ha notado la bajada de los precios ha sido en el transporte, gracias a los descuentos de Administración y Gobierno. En unos minutos les contaremos con detalle los productos que más se han encarecido. Cuesta más llenar la caldera de gas para la calefacción central de las comunidades de vecinos y algunas lo han repercutido aumentando la cuota. El martes el Consejo de Ministros aprueba una tarifa específica regulada, anunciada ayer por Pedro Sánchez, que reducirá la factura de la calefacción a la mitad a casi 2 millones de hogares. Salamanca tiene desde hoy un nuevo centro para investigar y divulgar el español. El proyecto nació durante el 8º centenario y se ha inaugurado esta mañana. 24 millones de personas en todo el mundo estudian nuestro idioma. El antiguo Banco de España ya se ha convertido en el Centro Internacional del Español, que hoy se ha inaugurado después de haberse rehabilitado con una inversión de más de 9 millones de euros aportados por la Junta de Castilla y León. El presidente de la Junta ha comprometido 1,5 millones de euros más de momento para desarrollar proyectos de futuro relacionados con la investigación y con la divulgación del español. Y se va a convertir en un poderoso instrumento para la captación por todo el mundo de alumnos y de profesores de nuestra lengua. Queremos que este centro alcance el liderazgo mundial en la investigación. 135 días espera de media un paciente para ser operado en Castilla y León. La lista de espera es 9 días más breve que el año pasado. Las intervenciones con más casos pendientes para entrar a quirófano son las cataratas, las hernias y la artrosis de rodilla. Solo el 23% de las mujeres que trabajan en el medio rural de Castilla y León son propietarias de una explotación agrícola o ganadera. Muchas siguen colaborando en la sombra, en empresas familiares y en casa. Hoy reivindican su papel y piden que se superen los estereotipos. Realmente no estamos en el campo plantando, o sea, realmente estamos llevando negocios. Y de hacer resistencia para que no se despueblen. Esta vieja discoteca, que hoy acumula polvo y trastos de un supermercado, fue en los 80 y los 90 una de las salas de conciertos más famosas de España. En este pueblo de Burgos, Melgar de Fernamental, llegaron los Texas, Motorhead o los Ramones. Después se lo contamos. A pesar de algunas nieblas matinales en el norte, mañana tendremos otra jornada de sol con temperaturas altas. Por la tarde llegarán algunas nubes en el oeste, dejando cielos cubiertos al final del día. Por segundo mes consecutivo baja la inflación en España hasta el 8,9%, una décima menos de lo esperado por la reducción de los precios de la luz, el transporte y los carburantes. Pero Castilla y León es una de las 2 comunidades de España en las que todavía se supera el 10% y en 3 provincias están por encima de ese 10%. León con un 11,5%, Ávila y Zamora. Bajamos al detalle para ver en qué productos se siguen notando los precios más altos.
Al cierre de septiembre hay muchos bienes de primera necesidad que continúan con la inflación disparada. La lista la encabezan los combustibles líquidos, como la calefacción, que ha aumentado un 72% en el último año. También algunos alimentos, como el aceite de girasol o el de colza, la harina, la mantequilla o la pasta, que suben por encima del 30%. También lo hace la electricidad, que ha aumentado un 20% en los últimos 12 meses, a pesar de que su precio se ha reducido un 20% en los últimos 30 días. Aunque la subida de los precios se frena, Un poco algunas cosas. en la calle pocos lo notan. No baja nada. Bueno, sí, al contrario, arriba. En septiembre los precios bajaron en Castilla y León respecto a agosto 6 décimas, una menos que en el resto de España. Pero aún así, ¿En qué se me ha ido el dinero? Si yo tenía y bueno, pues así es. porque en el último año el IPC ha crecido en la comunidad un 10%. Es mucho, pero menos que hace un mes. Por cierto, que en esto también estamos peor que la media. Están por las nubes. Preguntamos en el mercado. Pescado y fruta, carísimo. Y no es lo que más ha subido. En esto los huevos, un 23% más caros que hace 12 meses, se llevan la palma. También los aceites que no son de oliva. Pues sí, vaya, hay que prepararse. Hay que prepararse para este momento, el de pagar. El precio y cómo está tan caro. Eso es lo que más escuchan ellos. Solo en el último año la cesta de la compra se ha encarecido un 15%. Hace 12 meses. Puede ser que por la fruta podría pagar unos 40 euros. Y hoy por lo mismo. 64 euros. Con este panorama se compra lo justo. Sí o sí, estar al oro, que no se estropee. Porque llegar a fin de mes Cuesta, y cada mes más. y nuestro bolsillo bien lo sabe. Por el contrario, sí hay un sector donde se ha notado claramente el descenso del precio y es en el sector transporte. En total un 9,4% en el último año gracias en gran medida a la bajada del precio del carburante. Es más barato viajar tanto en el metro como en el autobús y también en el tren. Unos datos que reflejan ese efecto de las medidas de alivio, tanto las aprobadas por el Gobierno con respecto a ese abono Renfe como también por la Junta con esa bonificación del 30% en el transporte terrestre. Unas medidas que, por cierto, estarán en vigor hasta el próximo 31 de diciembre. Por contra, el precio de los automóviles sigue subiendo, tanto que en septiembre se alcanzó un máximo histórico. En el último año, los vehículos nuevos se han encarecido un 10%. Esta subida, en gran parte, ha sido debida a que ahora la oferta es menor por la escasez de chips. El Gobierno resalta la reducción en la cifra de inflación, aunque reconoce que sigue elevada, mientras que el principal partido de la oposición cuestiona las medidas del Ejecutivo para atajarla. La bajada de las facturas de la luz y del gas, el transporte gratuito público, quiere decir que estamos tomando medidas que son eficaces para conseguir controlar la inflación, que sigue siendo muy alta. No estamos haciendo una política económica, estamos haciendo una política electoralista. Y nos separamos del resto de los países de la Unión Europea que están buscando más crecer que ganar elecciones. Aquí nuestra prioridad es ganar elecciones. Uno de los grandes impulsores del IPC es el precio del gas. Ayer Pedro Sánchez anunciaba una nueva tarifa regulada para reducir a la mitad la factura de la calefacción central de casi 2 millones de hogares. La medida la aprueba el martes el Consejo de Ministros y hasta entonces las comunidades de vecinos están optando por subir las cuotas o por encender durante menos horas la calefacción. Ahora 4 horas, de 4 a 8. Y hemos subido la cuota de la comunidad un 20%. A ver si con eso por lo menos hacemos frente a las facturas. Luego, si se pone mejor el precio, pues subiremos alguna hora si es que hace falta. El Gobierno y la banca estudian cómo paliar la subida del Euribor para evitar una oleada de desahucios como ocurrió en la crisis financiera. El 75% de las familias tiene créditos a tipo variable y esas son las que están pagando el ascenso de los tipos de interés. De momento, las opciones planteadas son congelar las cuotas durante un año o establecer moratorias a los más vulnerables. A pesar de que las hipotecas a tipo fijo están ganando terreno a las de variable, estas últimas suponen todavía el 75% del total de los préstamos hipotecarios en España. Por eso la subida del Euribor les afecta tanto. Por poner un ejemplo, a una hipoteca a la que le falten unos 100.000 euros por pagar, ahora mismo las cuotas se le podrían incrementar entre 150 y 200 euros al mes.
En el aire está la idea de congelar las cuotas de los hipotecados más vulnerables, pero de momento es eso, un proyecto sobre el que trabajar y ante el que las asociaciones de usuarios piden que no se convierta en una amalgama de propuestas según el banco que lo ofrezca. Que no sea tan discrecional, que sea una normativa que sea unívoca para todos, que la apliquen todas las entidades financieras. De momento hay dudas sobre qué pasará con los intereses. Si por un lado se condonan, pues también es muy diferente a decirle que es una moratoria o una especie de plazo de carencia limitado. Y también a quién se dirige esta medida cuando el 15% de los hipotecados está en riesgo. Siempre poniendo un coto, claro, al nivel de renta para que beneficie a quien más lo necesite, pero que sea lo más amplio posible. También se plantea el alargar el plazo de la hipoteca o cambiar de variable a fijo. Las hipotecas son operaciones a muy largo plazo y no podemos tomar decisiones que estén circunscritas a un hecho concreto como es estas subidas de inflación incesante. Sea la que sea, lo que piden es que, como en la pandemia, sean unas medidas avaladas por la Administración. La demora media de espera para una operación en los hospitales de Castilla y León se situó en el tercer trimestre de este año en los 135 días. Son 9 menos que en el mismo periodo de hace un año. La cifra global de pacientes que esperan para una operación es de 39.503, cerca de 3.000 pacientes menos que en 2021. Y se reduce la espera para las principales pruebas diagnósticas como resonancia magnética, TAC o ecografías. Aumenta, eso sí, la lista para la primera consulta, 274.000 pacientes, porque se reducen los pacientes. El plan de choque va lentamente bien por una razón. Hay que tener en cuenta que el verano siempre supone una disminución de actividad quirúrgica y es un periodo siempre de alto crecimiento de la lista de espera. Este año ha crecido un poquito la lista de espera, pero muy poquito, prácticamente estamos en números muy parecidos a los del mes de junio. Un día después de que la Junta publicara los datos detallados de fallecidos en residencias durante el COVID, conocemos más matices. En solo mes y medio, entre el 14 de marzo y el 30 de abril de 2020, murieron en residencias 2.343 mayores, la mitad de todos los registrados hasta ahora. Son las mismas cifras que hemos venido dando desde el principio de la pandemia. El virus no entendía de estatus social, el virus no entendía de centros privados o centros públicos. En el centro donde entraba el virus, sobre todo la primera ola, fallecían el 20, el 30% de las personas que se contagiaban. El Partido Socialista ha anunciado esta misma tarde que, una vez publicados los datos, llegará hasta el final, sin aclarar qué medidas van a tomar. La Junta, según indican, pretendía ocultar el número de fallecidos en las residencias. Y hoy conocemos que el coronavirus ha repuntado levemente en Castilla y León. El aumento de casos, de momento, no se ha derivado en un crecimiento de los ingresos en hospitales. Se rozan los 300 en planta, aunque muy lejos de cifras del pasado. La mitad de la población del mundo rural son mujeres, pero su presencia en el mercado laboral no es proporcional a esa cifra. En Castilla y León, solo 19.000, el 23%, son titulares de una explotación agrícola. La media nacional es del 28% y tan solo Galicia se acerca a la paridad con el 48% de propietarias. Un colectivo minoritario en un sector olvidado, la mujer en el mundo rural. Son pocas, pero se hacen notar, como Matilde, 30 años en Pobladura de Pelayo García, dedicándose a la agricultura de varios cultivos, sobre todo la soja. Su amor por el campo viene desde pequeña y ha querido inculcárselo a sus dos hijas, que al terminar sus estudios han apostado por quedarse en el pueblo. Una mujer que esté ya sola, yo creo que perfectamente, si es una mujer decidida, haría las cosas, yo me parece que perfectamente. Es cuestión de aprender el día a día, se van pasando los años y vas viendo cosas nuevas y vas aprendiendo a hacer las cosas.
También Mari Carmen, mujer emprendedora de Carrizo de la Ribera, desde los 18 años es ebanista, un oficio tradicionalmente de hombres. Su afán perfeccionista le ha llevado a ser un referente en su profesión, apostando siempre por materias primas de la zona. Hombre, es un mundo muy duro, para una mujer es un mundo duro, pero tienes que sentir mucha pasión por el oficio, y yo, como lo he vivido desde muy pequeña, es como que lo llevo en la sangre, ¿no? Lo que he vivido, he sentido la madera, conozco sus olores, su tacto. Ambas han sido reconocidas por sus esfuerzos y dedicación por el mundo rural con los premios Mujer Rural 2022. El sector de la madera en Castilla y León genera más de 10.000 empleos gracias a las 1.500 empresas que están en marcha. Solo en Duruelo de la Sierra, donde este fin de semana se celebra la Feria de la Madera, hay 20. Este municipio fue pionero hace medio siglo en la creación de cooperativas madereras para reforzar el sector esencial en su comunidad. Desde hoy hasta el próximo domingo, Duruelo de la Sierra acoge su Feria de la Madera. Durufema lo hará con un cartel repleto de actividades, entre las que destacan la exhibición de trabajos forestales, conferencias sobre la madera o una masterclass con productos micológicos, una de las grandes novedades de esta 7ª edición. En Duruelo de la Sierra, un pueblo soriano de 1.000 habitantes, cuentan con cerca de una veintena de empresas dedicadas al sector maderero. Todas ellas dan trabajo directo a más de 200 personas. Nuestra forma de vida siempre ha estado vinculada con los productos de nuestros montes. Cabe destacar que contamos con la mayor masa forestal de España, conservada y cuidada desde nuestros ancestros hasta la actualidad. Pese al buen momento que atraviesa el sector, no acaba de recuperar los datos de empleo previos a la crisis de 2008. Aquí en Duruelo se han perdido unos 300 puestos de trabajo porque este era el pueblo más significativo de los muebles, junto con Almazán, de la provincia de Soria. En esta Feria de la Madera podemos encontrar hasta 43 stands de empresas dedicadas al aprovechamiento y transformación de este recurso natural tan importante en Castilla y León. Nosotros trabajamos la madera de Sabina, somos de Casarejos y bueno, pues como ya sabéis todos que en la zona del Cañón hay mucho enebro y Sabina, bueno, pues nosotros lo que hacemos es reciclar. Hasta el domingo se espera que unas 5.000 personas pasen por este certamen que en su 7ª edición pretende convertirse en un referente en Castilla y León. El Monte Pajariel de Ponferrada está cerrado al público porque esta semana se ha avistado de nuevo a un oso en la zona. La madrugada del martes se paseó por el centro de la ciudad. Los expertos dicen que no es un animal agresivo, pero si se asusta con la presencia humana puede resultar peligroso. Los técnicos han puesto en marcha un dispositivo de localización y posterior alejamiento del animal. Más de 24 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera, siendo la tercera lengua más utilizada en la red. El 8% de la población mundial utiliza la red en español. Salamanca es centro de exportación del español para todo el mundo, recibe miles de estudiantes extranjeros cada año y también a investigadores atraídos por nuestra lengua. Desde hoy cuenta con un nuevo centro internacional para la divulgación de nuestro idioma. El antiguo Banco de España se ha convertido en el Centro Internacional del Español, una idea que nacía en torno al 2018, el año de la celebración del 8º centenario de la Universidad de Salamanca, y que se ha podido por fin hacer realidad. Ya tenemos 5.000 metros cuadrados preparados para acoger no a estudiantes que vengan a aprender, por ejemplo, nuestra gramática, eso se seguirá desarrollando en el Colegio Mayor San Bartolomé, en la sede de cursos internacionales, pero sí a investigadores, a estudiosos del español y a personas que vengan a participar en tareas de divulgación de nuestra lengua. La nueva sede del Centro Internacional del Español ya es una realidad en Salamanca. Este proyecto servirá para la enseñanza del español para alumnos extranjeros, pero también para otras acciones educativas de promoción e investigación en torno al idioma. El centro hereda y asume una larga y reconocida tradición secular de la Universidad de Salamanca. Un edificio totalmente renovado que tiene 4 plantas y que ha contado con una inversión de más de 9 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León. Y además ahora se compromete a financiar proyectos futuros. 1,5 millones de euros de inicio
sin perjuicio de la colaboración que podamos realizar como Gobierno de Castilla y León. Salamanca da así un paso más para convertirse en la ciudad referente del español. Nuestra admiración con la Universidad de Salamanca viene de bien antiguo, claro, porque admiramos a la Universidad de Salamanca por lo que ha sido y por lo que ha continuado siendo hasta la actualidad. Y así, este espacio creado para custodiar aquellas pesetas en el recuerdo, hoy preserva lo más importante que tenemos, nuestra lengua. Pues hablar más en lenguaje de la calle. En lenguaje fácil y sencillo. Es utilizar un lenguaje mucho más claro y que sea entendible por todas las personas, que no utilicen tantos términos jurídicos. Necesitaría un lenguaje algo más claro. Muchas veces este lenguaje se hace casi para que no lo comprenda el ciudadano de a pie. El lenguaje siempre ellos lo entienden ellos. Se quejan porque, aunque sea en nuestro idioma, en castellano, el lenguaje administrativo a veces es incomprensible. El texto de las multas, las sentencias o las convocatorias oficiales suelen ser ambiguo, confuso, lleno de frases subordinadas que hacen un texto innecesariamente enrevesado. Por ese motivo, desde la revista Archiletras han lanzado una petición a la Administración para que cambie su lenguaje por uno más sencillo y directo que entendamos todos más fácilmente. Esta es la notificación tradicional de una multa en Madrid y este el modelo que le sustituyó para ser más comprensible, sin frases subordinadas ni tecnicismos. Un ejemplo de lenguaje claro para facilitar la comunicación entre la Administración y los particulares. Tenemos serias dificultades para comunicarnos con la Administración porque no entendemos cómo hablan. Nos ha pasado a todos, ¿no? Recibir una notificación de Hacienda y no sabes si te están reclamando, por qué. El movimiento Lenguaje Claro surge en los 70 en Reino Unido y hoy países angloparlantes ya han reconocido este derecho por ley. En España está prohibida la letra pequeña y existen proyectos para modernizar el lenguaje jurídico. Desde la sociedad civil también surgen iniciativas como una aplicación para traducir los textos o el manifiesto promovido por la revista Archiletras. Tiene 10 puntos con recomendaciones a las administraciones públicas para que mejoren su manera de comunicarse con los ciudadanos. ¿Pero cómo deben ser los documentos de la Administración? Sujeto, verbo, predicado, punto. Menos yuxtapuestas, menos subordinadas, menos apelaciones o citas. Dile al receptor qué quieres exactamente. Oye, que te escribimos porque tienes que ir al juzgado tal día. Eso es lo más claro. Y luego ya le colocas la ley. Porque sin comprensión no somos ciudadanos, sino súbditos. Hoy la Junta ha aprobado el quinto Plan Estratégico de Juventud. Va a invertir 130 millones de euros anuales hasta 2025 para evitar que los jóvenes se sigan marchando de nuestra comunidad. Los destinatarios de este programa son 431.000 castellanos y leoneses de entre 15 y 34 años. Sí, este Plan Estratégico de Juventud va a estar en vigor hasta 2025 y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades se lo ha presentado aquí en Palencia a las asociaciones para que también puedan hacer sus aportaciones. Son 167 medidas para fijar el talento joven, para que se queden en Castilla y León. Medidas, por ejemplo, para acceder a una vivienda mediante ayudas al alquiler o para poder comprar, pero también para que puedan encontrar un puesto de trabajo. Ayudas a las empresas para que contraten a los más jóvenes o ayudas al emprendimiento. Se trata de un plan participado y un plan que sobre todo pretende ser dinámico, pretende irse adaptando a las necesidades que vayan surgiendo o que nos puedan ir surgiendo durante los próximos 4 años de vigencia del plan 2022-2025. El Ministerio de Educación quiere trasladar la transferencia del conocimiento que realizan las universidades a los centros de formación profesional. En Castilla y León se lleva haciendo desde 2014. En el último curso, 96 institutos de la comunidad desarrollaron 200 proyectos para dar respuesta a los problemas del sector productivo de su zona. Cómo ayudar a Huerteco, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para recuperar la gallina castellana. Las incubadoras comerciales son mucho más caras, entonces ellos tampoco acceden a eso. Entonces estamos intentando darles otra opción
más económica para que puedan continuar con esa labor y que también hacen labor en los colegios, para que puedan llevarlas y enseñarlas en los colegios. Es el reto de estos alumnos del ciclo de grado medio de sistemas microinformáticos en este centro de Burgos. Ponen en práctica sus conocimientos para crear una incubadora automatizada. Como somos informáticos decidimos usar un ordenador viejo. Tenía un reflector de calor que es para calefacción. Entonces he dicho, uy, esto sirve. Esta placa es un mini ordenador que simula lo que hace una gallina. Controla la temperatura y la humedad y gira los huevos, básicamente. Es un primer prototipo y queremos mejorar cosas, que se pueda controlar desde el móvil, que los valores estén más estables. De manera paralela a su formación, este proyecto les acerca a la realidad. El proyecto de Aula Empresa lo que nos hace es bajar a la realidad, es decir, un encargo que ha hecho una empresa, el ponerlo en marcha. Es como si estuviesen trabajando para esa empresa. De momento, su incubadora automatizada ha ganado el tercer premio de la Feria de Tecnología e Innovación de Castilla y León. Es un ladrón reincidente. Atracó 2 veces la oficina bancaria de la que él era cliente en La Rioja. La última ocasión en agosto. Tras amenazar a punta de pistola a los empleados, se llevó 4.000 euros. Ha sido detenido en un centro de desintoxicación de Burgos y ya ha pasado a disposición judicial. Putin asegura que en 2 semanas habrá completado la movilización de 300.000 reservistas para incorporarlos al frente de guerra. El presidente de Rusia pretende detener así la contraofensiva del ejército de Ucrania, aunque dice que de momento no va a haber más bombardeos masivos. Mientras, Alemania propone crear un escudo antimisiles europeo para el norte del continente. 14 países secundan su idea, pero en esos 14 no están ni España, ni Francia, ni Italia. A Liz Truss apenas le ha durado su gobierno incólume 37 días. La primera ministra británica ha destituido al titular de Economía para intentar salvar su permanencia en Downing Street. Además, ha retirado la mayor parte de la reforma fiscal que ha puesto contra las cuerdas tanto a ella como a la economía de Reino Unido. Y esto que ven ha ocurrido en la National Gallery de Londres. 2 activistas ecologistas han lanzado sopa de tomate sobre los girasoles de Van Gogh. Lo han hecho como protesta por la explotación de yacimientos combustibles fósiles en Reino Unido. Las 2 han sido detenidas. El museo asegura que el cuadro, una de las 5 versiones que existen en el mundo de esta obra, ha sufrido algún daño menor, pero se ha salvado. Entendiendo el presente, mirando al futuro. Cerca de la empresa, del autónomo, cerca de ti. Cajas Rurales de Castilla y León, el alma de nuestra tierra. Muchas empresas, más de las que nos imaginamos, sufren graves ciberataques, haciéndoles perder, por ejemplo, toda una facturación anual. Hemos hablado del temido virus que secuestra datos a cambio de bitcoins con los profesionales del Tizona Conf, el Congreso de Ciberseguridad de la Universidad de Burgos. Los grupos cibercriminales profesionales cada vez están mejor organizados. Tú conectas un ordenador a Internet y en menos de 5 minutos estás recibiendo leña. Sus sistemas trabajan continuamente rastreando y buscando por toda la red máquinas vulnerables que puedan atacar. La toman control y forman redes de bots, redes automáticas, autónomas, en las que luego les dicen, vosotros todos atacad a este. Y solo por fuerza bruta son capaces de tumbar infraestructuras muy grandes. Y ahí es donde entra al juego el temido ransomware. Secuestran los datos a cambio de dinero. Y aquí yo conozco casos de empresas que tienen que cerrar el año fiscal y de repente todo su año ha volado y han perdido toda la facturación. Las redes industriales ya no son sistemas cerrados. La tecnología 4.0 las ha conectado al exterior, haciéndolas más vulnerables. Kronospan fue víctima de un ransomware en el 2017. Más recientemente, Michelin Francia tuvo que paralizar 2 semanas su producción por un virus que entró desde el área de contabilidad. Todo se podía haber evitado. Auditoría para ver qué tengo que proteger y luego ya habrá que meter soluciones de ciberseguridad, proteger también el intercambio de información entre la parte de planta y la parte de IT. En el Tizona Conf de Burgos, los expertos también recuerdan la importancia de las copias de seguridad y de que éstas funcionen correctamente. Y de repente llega una banda de Brooklyn, que son los Ramones, ¿no? Que para nosotros es lo más grande que ocurrió aquí.
y de repente llegan a Melgar de Fernamental, ¿no? Imagino, siempre pensamos que pensarían al atravesar estos campos de Castilla, ¿no? Y llegar a un sitio que parece que no va a haber nada y de repente ves una de las mejores salas de toda Europa. Casi en mitad de la nada, entre campos de cereales, en el pequeño pueblo burgalés de Melgar de Fernamental, existió en los años 80 y 90 una de las salas de conciertos más famosas del país. Por allí pasaron Texas o Los Ramones cuando solo tocaban en Madrid o Barcelona. Dos vecinos están recuperando toda esa historia en un documental junto al cineasta Juanma Bajo Ulloa. Nosotros les mostramos lo que queda de esa macrodiscoteca convertida hoy en el almacén de un supermercado. Solo queda el polvo del glamour de estos reservados con moqueta. Esta sala compite directamente con Madrid y Barcelona. De repente llegan aquí grupos como Motorhead, que hacen 3 fechas en España, Halloween, Blind Guardian, Texas en sus mejores momentos. La Nochevieja de 1982, Paco Gómez abrió esta discoteca de 5.000 plazas para un pueblo de 2.500 vecinos. Veníamos y venía mucha gente, muchísima gente, había mucho ambiente en Melgar. Cubo, la cola, la escoba y pam, 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 pam. Pues iban hasta Bilbao a poner propaganda, 3, 4 días en Madrid haciendo contratos. Y así empezábamos a traer gente, hasta que pasó lo que pasó, que vinieron los Ramones a Melgar. Las colas para verles en el escenario se han cambiado por las de coger vez en la charcutería. Da un poquito de nostalgia el ver esto así cuando era pues donde veníamos los fines de semana. Las comitivas de artistas internacionales se cruzaban con las cosechadoras en la Nacional. De repente llega Lo Comía, ¿no? Desde Ibiza en Castilla, ¿no? Y la gente alucinaba. Vino Vivi Anderson también, ¿no? Por ejemplo. Y hay un montón de anécdotas muy graciosas de la gente mayor de Melgar que se pegaba por hacerse una foto con Vivi, ¿no? Una noche de nostalgia, él y su amigo Jorge decidieron recuperar la banda sonora de sus vidas y la de toda una comarca. Al documental se ha sumado Juanma Bajo Ulloa, ganador de 3 Goyas. Se estrenará en primavera de 2023. Las llamas y el humo se adueñaban del cielo de París el 15 de abril de 2019. Ese día ardió la Catedral de Notre Dame. La aguja y el tejado del templo terminaron sucumbiendo al fuego a pesar de los esfuerzos de los bomberos. 3 años y medio después, aún no está claro el origen del incendio. Se cree que pudo ser un cortocircuito o una colilla mal apagada. Y en la recuperación de Notre Dame se están utilizando las mismas técnicas que la pusieron en pie hace siglos gracias a que se conserva el oficio. Parte de ese trabajo lo continúan a día de hoy los compañons, los maestros artesanos franceses que estos días visitan Ávila. Así es, aunque aquí no vean bicicletas y los artesanos que están a mi espalda no vistan maillot, estos compañeros llevan toda su vida realizando el Tour de Francia, un recorrido por el país galo para aprender y transmitir sus conocimientos artesanos. Y ahora llegan a España para dar a conocer sus oficios y enriquecerse de nuestra cultura. Las huellas de sus sierras y escofinas están presentes en buena parte de los templos góticos de nuestra geografía. Son los compañons, unos ancestrales artesanos franceses. Una persona dibuja y otro ejecuta en el taller. La meta es que haya un maestro con un aprendiz trabajando juntos. Así hay una transmisión oral y escrita sobre la materia para las siguientes generaciones. Aprenden oficios tradicionales de sus maestros y viajando en su Tour de Francia. Hay una frase que dice, es mejor de hacer 10 talleres en 10 años que un taller en 10 años, porque aprendes 10 maneras de trabajar diferentes. Ahora viajan por España para transmitir sus conocimientos y enriquecerse de nuestra artesanía, como la carpintería mudéjar. Vieron cómo trabajaban ellos la carpintería de lo blanco, con todo el tema del artesonado, con un sistema que ellos no conocían y claro, evidentemente hubo una transmisión de saberes. En Ávila muestran su forma de crear construyendo una cercha, una ciudad donde hace cientos de años ya trabajaron sus antecesores.
Hoy ha arrancado en Ponferrada el programa del Gobierno Dinamizarte para ayudar a la transición de las comarcas mineras. Con 22 actividades distintas en 13 municipios, intentan crear un espacio de ayuda a la divulgación cultural de jóvenes artistas. En este caso, Pedro Hafter ha presentado en el corazón de la primera central de Endesa en España su ópera Clara. Este salto desde la estratosfera pasó a la historia. A estas horas, tal día como hoy, hace 10 años, el astronauta Felix Baumgarten se convertía en el primer hombre que conseguía romper la barrera del sonido. Cayó desde una altura de 38 kilómetros a 377 kilómetros por hora. Pese al susto inicial, logró abrir el paracaídas y aterrizar sin problemas. Su salto ha servido para avanzar a pasos agigantados en la programación espacial. Y con ese hito histórico para la humanidad nos despedimos. Ahora llegan los deportes y la información continúa en la página web. Nosotros nos vemos el lunes. Buen fin de semana.